Pues muy buenos días, Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Un placer tenernos aquí con nosotros. Y dedicarnos un poquito de tu agenda. A esta que es tu casa, que es la casa de los empresarios. Es cierto, esta que es tu casa. Desde que fuera reelegido presidente de la CEIM en febrero de este año, ¿cuáles son los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar en la patronal? Cuando asumí la presidencia de CEIM, la idea era, yo creo que las patronales, como el resto de España y del mundo, ha cambiado y tenemos que cambiar, ¿no? Los objetivos son convertir estas organizaciones primero en eficaces, fundamental. Los empresarios que representamos nos piden eficacia. Tenemos que ser transparentes, es muy importante que exista una transparencia total en todo lo que hacemos, en el modelo de financiación. Para mí muy importante también independientes. ¿En qué medida se está apoyando a las pymes y empresarios autónomos como agentes relevantes en la transformación económica en la Comunidad de Madrid? Bueno, mira, yo creo que la pyme es, tanto la pyme, la pequeña y mediana empresa, como el autónomo es fundamental. Yo soy un obseso de la defensa de esto, no solo porque sea empresario de mediana empresa, que lo soy, yo suelo ser mucho la voz de la economía real en la COE, ¿no? Sino porque además creo que es el motor del país, ¿no? O sea, en España el 98,8% del tejido empresarial son pymes y creo que es fundamental. Somos los que, primero, en caso de crisis, antes mantenemos más el empleo, es decir, los que más mantienen el empleo en las crisis son las pymes, y los que lo generan en la salida de la crisis, los que empiezan a generarlo antes, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental. Yo creo que la salud económica de un país se mide mucho por la salud de sus pymes, y creo que hay de sus autónomos, y creo que trabajarlos es muy importante, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea apoyos, desde CEIM, desde COE, es fundamental. Porque las pymes tiene una problemática muy especial en cuanto a acceso a financiación, trabas burocráticas, la falta de unidad de mercado, por ejemplo, es demoledor para las pymes. Yo creo que se ha hecho muchas cosas, pero queda mucho por hacer. Por primera vez, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid está presente con un miembro en su Junta de Gobierno dentro del organigrama de la CEIM. ¿Cómo valora el papel de la institución en la CEIM? Bueno, yo tengo que decir que lo valoro. Bueno, primero quiero daros las gracias porque sea así, y ya no solo porque la aportación en forma de cuota, que eso, si quieres de verdad es lo menos importante, yo creo que primero por la institución y por quien la representa, que también tiene mucho valor. Para mí lo tiene, de verdad. Esto, como cualquier empresa, es un tema de personas, y que haya personas dispuestas. Yo creo que el mundo asociativo es una forma que tenemos los empresarios de devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado, porque en el fondo es un lobby, se defienden intereses, se ayuda a los que empiezan. Entonces, que personas, en este caso como tú, como otros de los que estamos en la Junta, dediquemos una parte de nuestro tiempo a defender intereses colectivos, creo que es muy bueno. Además, vosotros representáis un tejido muy de economía real. Yo soy vice de coyuntura de COE, que es el think tank que tenemos en COE para debatir los temas económicos, y también suelo decir que muchas veces antes de que lleguen los datos a los analistas, pasan antes por nuestras empresas. Por tanto, vosotros sois un indicador adelantado, sabéis perfectamente cómo va, por vuestros ratios, por vuestras informaciones, cómo va la economía sin que os vengan a contaroslo, y por tanto eso, yo creo que el dinamismo que tiene además vuestra actividad y vosotros como organización, pues para nosotros es un lujo que estéis con nosotros, porque lo que pasa es que también os vamos a pedir que trabajéis mucho, pero bueno. Lo haremos, somos el eslabón más cercano al ciudadano, con lo cual sabemos y conocemos cuál es la problemática social de cada uno de ellos. Es un pulso del día a día que es muy importante, ¿no? Porque si no, puede que la realidad vaya por un lado y la teoría vaya por otro, y eso es nefasto, ¿no? Llevo poco tiempo, pero estoy encantada de estar a tu lado y sé que voy a aprender más de lo que yo voy a poder aportar. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, yo va a ser exactamente al contrario. Pero esto sí que es verdad que al final, cuando la gente dice COE, CEIM, patronales, mira, Julián Marías decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Una muy buena forma de eso es vertebrar sociedad civil. Nosotros somos un vertebrador de sociedad civil, y eso se hace con organizaciones, con instituciones, pero con las personas que están dentro, que, como digo, colaboran, porque esto... O sea, yo me resisto a votar cada 4 años, subcontratar el servicio y no hacer nada más. Una sociedad civil fuerte quiere decir que tenemos una herramienta muy buena para ser más competitivos, y esto es parte de la sociedad civil. ¿Qué aspectos laborales cree que se debería potenciar en la profesión del administrador de fincas colegiado con el apoyo de la patronal? Bueno, mira, yo creo que vosotros sois grandes expertos en muchas cosas, en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito mercantil, en el fondo domináis muchas áreas, ¿no? Y tenéis la misma problemática que cualquier empresa, ¿no? A ver, yo creo que yo suelo decir en mi mensaje que España no tiene un problema de salarios, porque es verdad que, por desgracia, los salarios en España no son altos, y es un país donde muchas veces los empresarios no pueden pagar más, y hay muchas personas ganando en torno a 1.000 euros. Es decir, España lo que tiene es un problema
de costes laborales, que es muy distinto. Yo creo que en esa línea tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en conseguir que los empresarios perdamos el miedo a contratar. Y ahí tiene mucho que ver con la flexibilidad y mucho que ver con esos costes laborales. Te pongo un ejemplo. En España, de 240 días laborables, solo trabajamos a la vez los españoles 140, porque son fiestas locales, fiestas autonómicas. Eso es una merma de competitividad. O cuando tú le explicas, por ejemplo, a clientes míos holandeses, que yo me dedico al transporte y la logística a nivel empresarial, cuando le explicas lo que es un puente, es que para un holandés un puente es una infraestructura que comunica dos montañas, para nosotros es una cosa que trabaja media ciudad no, está abierta, está cerrada. Todas esas, o sea, al final la macro es un conjunto de muchas microdecisiones que hace que una economía sea competitiva, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Y el ámbito laboral es una de esas. Cuando nosotros en cualquier momento de la economía de los últimos años, siempre hemos duplicado la media europea de desempleo. Siempre, en época de bonanza y en época de crisis. Y no creo que tengamos una maldición divina sobre el tema. Sencillamente es que hay muchas cosas que mejorar. Porque para estar países como Portugal, que tiene una economía más débil que la nuestra, sin embargo tiene una tasa de desempleo mucho más acorde a la media europea. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por tanto, flexibilidad, medidas originales respecto al nuevo mundo que nos toca vivir, potenciar el teletrabajo, nuevas herramientas. Uno de los principales motores de la economía madrileña es la construcción. ¿Cómo valora la situación actual de la Operación Chamartín? El Colegio de Arquitectos se ha comprometido a mediar. ¿La CEIN se lo ha planteado? Bueno, primero para mí tener un sector de la construcción sano y creciendo y fuerte es un indicador. Es más, en todas las crisis, no en España sino a nivel mundial, cuando la construcción se recupera, el país se recupera. O sea, que la construcción se recupere es una buena noticia, ¿no? Respecto a operaciones como Chamartín, bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento, hemos tenido reuniones con la empresa, y desde luego nos hemos puesto a disposición, y de hecho estamos hablando, porque claro, yo creo que esa operación primero iba a ser un generador de puestos de trabajo importantísimo, y luego iba a cambiar mucho el flujo de la ciudad, por tanto, y el modelo de ciudad. Por tanto, yo creo que apostar por esa operación es muy importante, ¿no? Entiendo que el nuevo consistorio pues quiere hacer algunos cambios, pero esos cambios no pueden ser nunca, primero, no pueden generar más coste al municipio, porque es que no tiene ningún sentido. Esa operación se financiaba solamente con la propia construcción de viviendas, ¿no? Y de locales. Y segundo, hombre, yo creo que ahora mismo lo que no puede hacerse, lo que tiene que seguir siendo suficientemente interesante para que los inversores la hagan. Y desde luego, pararla, detenerla, o que los inversores abandonen esa idea, creo que es una malísima noticia para la ciudad. Por tanto, por nuestra parte, nos hemos ofrecido al ayuntamiento y por supuesto a la empresa, que además son miembros del CEIM y colaboran con nosotros, para hacer todo lo que podamos para limar esas diferencias, porque la operación Chamartín sí o sí tiene que salir. Es muy importante. ¿Qué ha aprendido el sector empresarial de la crisis económica de los últimos años? Bueno, yo suelo distinguir mucho entre economía financiera y economía real, ¿no? Y yo creo que lo que hemos vivido, la crisis financiera que hemos vivido, la van a estudiar nuestros nietos y la van a pagar nuestros hijos, ¿no? Ha sido tal nivel de profundidad, y el hecho de que una persona de tu sector o del mío esté trabajando sin hacer las cosas mal, y porque una crisis financiera que empieza a muchos miles de kilómetros de aquí se generaliza y afecta a muchas empresas y a muchas personas, es un tema grave, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer como sociedad es analizar qué ha pasado para que lo que ha pasado no vuelva a ocurrir. Yo creo que esto es fundamental, porque esta crisis no ha sido una crisis de ambición, como dice la gente. Cuando a mí me molesta mucho cuando la gente dice, bueno, es que la gente se ha metido en viviendas que no podía pagar. No, eso no ha sido así. A la gente le han ofrecido una serie de oportunidades, quien se lo ha recomendado ha entendido que era un experto, y realmente hemos entrado en una situación, una especie de bucle que ha sido muy difícil de frenar. Yo creo que esto ha sido además una crisis de transparencia y una crisis de claridad. Si al mundo económico real le dijeran pues que un fabricante de un medicamento dice que tiene un componente y no lo tiene, realmente sería complicado, tendría complicado el subsistir esa empresa. En el mundo financiero a veces, por desgracia, no pasa eso. Hay cosas que han sido triple A, que al día siguiente no valían nada y nadie se ha sorprendido, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos aprender la lección, hacer los cambios que hay que hacer en esa economía financiera para que esté al servicio de la sociedad y no al revés. Y luego a nivel empresarial, pues yo soy de los que creo que las empresas hay que gestionarlas siempre como si estuviéramos en crisis, siempre, o sea, con un criterio, bueno, pues de rentabilidad, con un criterio conservador en cuanto a controlar muchísimo el cash flow. Se ha visto mucho en esta época que muchas empresas han quebrado no tanto por resultado como por cash flow, ¿no? Controlar tu pendiente de pago, tu pendiente de cobro,
Bueno, pues lo que es la gestión del día a día, es que la gestión de una empresa de día a día a veces es aburrida, pero es que yo tengo la teoría de que solo los países, las organizaciones y las empresas que se aburren en la gestión son las que prosperan, ¿no? Y por último, como vicepresidente de la COE, ¿qué le pediría al nuevo gobierno que resulte de las elecciones del 26 de junio? Lo mismo que el empresario, porque en el fondo, insisto, la COE, CEIM, no somos más que un grupo de empresarios que nos reunimos y que decimos lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no podemos salirnos de la ortodoxia europea. Estamos en un club y salirnos de esa ortodoxia europea puede tener unas consecuencias muy malas. Segundo, yo soy de los que creo que subir impuestos no es nunca una buena receta. Subir impuestos en época de crisis o en época de recuperación no es ni bueno ni malo, sencillamente es que es totalmente contraproducente, porque normalmente cuanto más se suben los impuestos menos se recauda. Por tanto, que no haya una subida de impuestos, a poder ser que haya bajada, que se trabaje para tener una flexibilidad laboral de forma que seamos las empresas cada día más competitivas, se genere empleo y se reparta riqueza, y luego acabar con muchas reformas que hay que hacer en España, realizarlas, por ejemplo en materia judicial, que el sistema judicial se agilice. Muchas veces las sentencias casi tiene más importancia que te la den rápido a que sea justa e injusta, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la unidad de mercado es fundamental, o sea, no puede ser que muchas veces el exceso de legislaciones es demoledor para las empresas. Bueno, en materia energética, los empresarios queremos pagar en la factura solamente la producción, la generación y el transporte, no queremos pagar más para ser competitivos. Bueno, yo creo que hay una serie de medidas que en este caso nosotros en CEIM la hemos plasmado en un plan que le hemos llamado el plan 400.000, el plan 400K. Son 225 medidas del ámbito fiscal, laboral, mercantil, responsabilidad social. Yo creo que los empresarios tenemos que liderar la revolución de la responsabilidad social empresarial, de forma que si hacemos lo que tengamos que hacer, no solo vamos a ser más competitivos, más productivos, sino que también en este país, España, va a ser un país mejor para vivir. Por tanto, creo que tenemos mucho que hacer y ahí las patronales tenemos que liderar ese cambio. Presidente, tus objetivos son nuestros objetivos. Claro, no pueden ser de otra forma porque somos empresarios. De tu lado. Oye, pues gracias a ti, y de verdad que valoro muchísimo que organizaciones como la vuestra y tú personalmente estés con nosotros, porque esto solo se cambia con el trabajo de todos. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muy bien.